Muy bien amigos, bendiciones. Nuevamente estamos por aquí analizando la acción del precio de Bitcoin y bueno, remontándonos desde el principio, desde cuándo y cómo comenzó la caída o lo que ya muchas personas están argumentando que es el bear market. El punto es que desde el 4 de aproximadamente, desde el 4 de octubre, cuando todos pensábamos que Bitcoin iba a experimentar nuevos máximos históricos para irse a buscar a precios de aproximadamente $130.000, $140.000, incluso $180.000, pues eventualmente toda esta zona terminó transformándose en una amplia zona de distribución que después de este macro rango entre aproximadamente $125.000 y $103.000, el precio de Bitcoin comenzó una caída y bueno, todo lo demás ya es historia conocida, bastante evidente, pero hay que tomar en cuenta que es una acción del precio en temporalidad de un día, ¿ya? Entonces, los aspectos más importantes que quisiera resaltar es que el precio de Bitcoin ha perforado por debajo de su precio promedio. Cuando me refiero al precio promedio, me refiero a sus medias móviles. Comencemos por la media móvil más sensible, la media móvil de 50 periodos. Entiéndase como media móvil de 50 periodos como el precio promedio ha estado comercializando Bitcoin por los últimos 50 días. Por ejemplo, cuando estuvimos acá en esta zona, el precio promedio de Bitcoin estaba aproximadamente en los $114.000. Fíjense que se encuentra entre como en la mitad del rango, que tiene una variación, si no me equivoco, podemos mirarlo, de una variación de aproximadamente un 16%, un rango de una variación de aproximadamente un 16%. Estaba en algunas ocasiones un 16% por arriba, en otras ocasiones estaba aproximadamente un 16% por debajo. El punto es que cuando Bitcoin rompe esta media móvil y cae por debajo, nuevamente el precio de Bitcoin comienza a ser cotizado eh, en un precio que estaba relativamente inferior al precio que promediamente se estaba comercializando en los últimos 50 días. Entonces, como les estuve compartiendo en el otro video, pues para mí existía una gran posibilidad que el precio de Bitcoin estuviera haciendo un doble suelo o una estructura de doble suelo para así buscar precios superiores. De hecho, voy a colocar las otras medias móvil más interesantes, que es la media móvil de 100 periodos, es decir, el precio promedio de Bitcoin en los últimos 100 días, que se encuentra ahorita mismo en los $75.000. Pero el punto es que la narrativa, y la narrativa actualmente es que Bitcoin va a tocar aproximadamente la zona de los 53.000, $52.000. Y en esta parte quiero hacer un análisis macroestructural de Bitcoin y comentarle mis argumentos, el por qué creo que esto no va a ser así. ¿Ok? Bueno, entiéndase como tendencia, como la razón por la que un acontecimiento suceda en serie y de una forma progresiva. Si nosotros miramos, nos salimos de la temporalidad diaria y nos colocamos en la temporalidad semanal, en un gráfico algorítmico, nosotros podemos observar que Bitcoin, desde su creación, ¿verdad? Aproximadamente desde el 12 de noviembre del año 18, 2018, Bitcoin comenzó a hacer mínimos crecientes. Primero tuvimos este mínimo aproximadamente en el 2018, nuevamente lo volvimos a testear en el año 2020, luego lo volvimos a testear en el año 2022 y posteriormente lo estamos testeando en el año 2026. ¿Qué les quiero mostrar con todo esto? Que fíjense que a lo largo del tiempo el precio de Bitcoin ha respetado la línea de tendencia anual. Entiéndase bien, línea de tendencia anual. Y entiéndase que cuando ya crea estructura por debajo de una línea de precio tendencial y la confirma, estaríamos hablando de un cambio de tendencia. Y aquí quiero hacer una observación. Señores, si Bitcoin rompe la línea de tendencia y crea una estructura por debajo de esta zona, sube el precio nuevamente, la confirma y se va hacia abajo, estaríamos hablando que Bitcoin estaría comenzando una tendencia bajista
estructuralmente confirmada. Ahora, para que esto suceda, nosotros tenemos que profundizar entre las razones por las que Bitcoin está técnicamente en tendencia alcista desde hace muchísimos años. ¿Por qué Bitcoin está en tendencia alcista desde hace muchísimos años? Porque desde hace muchísimos años el precio de Bitcoin como tal se ha presentado y se ha confirmado como un activo, no puede ser dominado por élites, no se puede diluir por medio de la inflación y por medio de la emisión, descentralizado totalmente, no puede ser controlado por algún ente político o fuerza externa. El protocolo de Bitcoin permanece inmutable y prácticamente es un activo que permanece descentralizado para todas las partes. Permanece descentralizado para todas las partes. Estas propiedades son realmente relevantes y se han confirmado a lo largo del tiempo. Ahora, Bitcoin pasó de ser un activo especulativo creado por una persona o por un grupo de personas llamados Satoshi Nakamoto a ser un activo macro generalmente adoptado por las grandes instituciones, gobiernos, comenzando por el gobierno de El Salvador, ahora por Donald Trump. El punto es que Bitcoin se ha convertido como el plan B o la opción incluso a grandes sistemas macroeconómicos como el sistema SWIFT. Entonces, el punto es que Bitcoin puede tocar el soporte dinámico anual. Sí, es válido, puede tocarlo. Incluso podría perforar, ¿ok? Pero sería técnicamente nada más para confirmarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué descarto una tendencia bajista estructuralmente hablando de la tendencia alcista macro? Señores, es por lo siguiente. Porque para que el precio de un activo rompa su tendencia, tiene que ser por algún motivo estructural del protocolo de Bitcoin. Un posible hackeo a Bitcoin, lo cual no ha sido posible en más de 15 años atrás. Ni siquiera que aunque parezca Satoshi Nakamoto ahorita mismo podría tener el poder de influencia para hacer que Bitcoin caiga por debajo de su estructura anual. ¿Por qué? Porque el precio de Bitcoin está actualmente en esta zona por razones han sido consideradas por las personas que más capital y más poder económico tiene y que han decidido invertir en este activo. ¿Por qué? Porque Bitcoin es un activo 100% líquido. Líquido los 24 horas del día, los 7 días a la semana. Bitcoin es un activo totalmente descentralizado. No es como el oro que punto de guerra, como lo que están pasando las personas que están en Emiratos Árabes, Arabia Saudí, que se están encontrando con que tuvieron que vender su oro a precio de descuento para poder salir, porque técnicamente el oro no es un activo que se pueda movilizar transfronterizamente de una forma tan fácil, pero muchas personas pudieron salir de estos países sometidos a ataques militares simplemente con la clave guardada en su mente de las 12 palabras. Entonces, lo que quiero dejar plasmado en este vídeo es que el precio de Bitcoin no va a caer en una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque estructuralmente sería ilógico en el sentido que nada más tenemos que observar la liquidez mundial. Bitcoin está en estos precios no porque se haya valorizado más, sino porque el fiat se ha desvalorizado frente a Bitcoin y ha erosionado frente a Bitcoin. Entonces, en este orden de ideas, aquí yo esperaría o una confirmación de un doble suelo para así experimentar nuevos máximos históricos o una acumulación, ¿ya? Una acumulación que podría ser hasta junio de 2026, posiblemente. Pero descartaría totalmente, pese a que puedo equivocarme, no hay ningún problema si me equivoco, descartaría una estructura y una posterior confirmación de la estructura por debajo de estos precios. ¿Por qué? Porque técnicamente estaría por debajo de su estructura dinámica anual.
Ahora, si miramos la media móvil más importante, la media móvil de 200 periodos, fíjate que el precio mínimo de la media móvil de 200 periodos está aproximadamente en los $59,000, precio que es plausible y es muy probable que Bitcoin pueda tocar esta zona, pero ya esta zona sería como una zona de alta, pero altísima demanda. Ahora yo quisiera dejarlo con dos datos muy importantes. El primer dato es el siguiente. Observemos las veces que el precio de Bitcoin se disparó. Por ejemplo, fijémonos, vayámonos acá. Lunes 3 de marzo de 2025. Observemos que en este tiempo el precio de Bitcoin estaba ya tocando mínimos en esta zona de soporte de aproximadamente los $77,000. Y ya justamente cuando esta vela amenazaba con que iba a seguir bajando, primero, después, posteriormente salió esta vela verde. Y fíjate cómo el volumen acompañó. Después otra vela verde. Y fíjate que el volumen también acompañó. Es decir, una barra de volumen verde. Después una tercera barra de volumen verde. Y esto se anticipaba a una continuidad de barras verdes en cuanto al volumen, por así decirlo, y que desembocó en una subida del precio desde los 73,000 hasta aproximadamente los $121,000. Ahora, si vamos acá al presente, observemos lo siguiente. Observen que el precio de Bitcoin, observen que el precio de Bitcoin ya ha estado experimentando varias semanas en donde hay una acumulación de volumen. Eso quiere decir que esta zona, exactamente esta zona, se está convirtiendo en una zona en donde los compradores y los vendedores están convergiendo en precios. Por lo tanto, yo diría que con toda el interés institucional ofrecida por las grandes instituciones para Bitcoin, podrían eventualmente, tarde o temprano, acabar con ofertas circulantes de Bitcoin y llevar al precio de Bitcoin a tocar nuevos máximos históricos. Por lo tanto, el mensaje que quisiera dejar en este video es básicamente que es muy poco probable que el precio de Bitcoin baje por debajo de su línea de tendencia anual y también por debajo de su precio promedio de 200 periodos. ¿Qué quiere decir eso? Que en las últimas 200 semanas el precio de $59,000 ha sido un precio promedio relativamente estable. Por lo tanto, yo esperaría posiblemente una caída hasta los $61,000 a los $59,000 es probable, es posible, no lo descarto, pero eventualmente un fuerte rebote hacia nuevos máximos históricos. Y mirándolo de último, miramos la temporalidad mensual y aquí observamos lo siguiente. Observemos que Bitcoin tenía ya 1, 2, 3, 4, 5 meses cayendo consecutivamente. ¿Ok? Por lo tanto, aquí en esta temporalidad bastante alta voy a colocar el precio promedio de los últimos 50 meses. Y fíjate que se encuentra en los $58,000. Por lo tanto, como precio de máximo dolor, lo ubicaría en los $58,000. ¿Y cómo lo ubicaría en los $58,000? Bueno, lo colocaría como un precio de testeo. Un precio de testeo, sí. Así de esa forma lo estaría colocando. Tomando en cuenta que en temporalidad mensual ya estamos en un nivel de 45 en su índice de fuerza relativa. Por lo tanto, es muy posible que ya nosotros lo que estemos presenciando es una zona en donde la demanda va a ser tan monstruosa que cuando el precio de Bitcoin se dispare, va a tocar nuevos máximos históricos. Bendiciones.